Bueno, compañeros estudiantes, buenas noches. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches, aquí Jaime Choque. Ahora sí, muy bien. Se nota que ya que tengo retorno. He pensado ya, compañeros estudiantes, que no me iban a pasar el link, porque hoy día tenía que haber esta cuestión de las altas y bajas en la universidad, y he pensado que había alguna situación que no favorecía a mi persona, por eso he pensado que no estaban mandando el link, compañeros estudiantes. Bueno, compañeros estudiantes, un poquito siempre estando con este problema del que no estamos con la seguridad aún todavía mientras se define esta situación en el Consejo de Carreras, supongo. Hoy me dijo la doctora Marlene de que hoy día iba a ver, y de acuerdo a eso tenía que procederse a la baja del anterior docente con quien estoy, o sea, mi persona, ¿verdad? Johnny Horacio Rodríguez. Compañeros estudiantes, el anterior hemos llevado con el tema 11. Con el tema 11, hoy para aprovechar vamos a empezar ya con el tema número 12, el que corresponde a la relación. Previamente vamos a hablar como su definición. ¿Qué decía la definición en lo que se refiere al código tributario, a la ley 2492? El Código Tributario de Bolivia, compañeros, hay una situación de confusión entre el código, la ley, el derecho financiero y el derecho tributario. Sin embargo, para salir de esa duda, compañeros, explícitamente nos vamos a remitir al Código Tributario. Cuando en el Código Tributario nos está hablando en la ley, en el artículo 13 el artículo 13 de la ley 2492. ¿Alguien tiene el Código Tributario, compañeros estudiantes? Para que pueda dar la lectura. Compañeros estudiantes, el artículo 13 que nos habla de la obligación tributaria, concretamente se refiere a la obligación tributaria que constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante la garantía real o con el privilegio especial. Eso nos es aquí con respecto a lo que señala el artículo 13 de la ley 2492, compañeros estudiantes. Tenemos que ver esa relación obligacional, jurídico, tributario, cuál es el vínculo legal entre el Estado, compañeros estudiantes. El Estado es el ente acreedor. Es el ente acreedor al tributo. Siempre existe un sujeto pasivo y un sujeto activo. En este caso ya estamos hablando, compañeros, del Estado y el obligado, ¿verdad? Consiguientemente, compañeros, el Estado se convierte en el ente, en la persona, se puede decir, jurídica, obviamente, que es el ente activo para poder o para exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. En esto, compañeros, cuando estamos hablando de este sujeto pasivo y del sujeto activo, que lo que se refiere al tributo y al obligado, o en este caso, al deudor de los tributos, estos tienen sus elementos. Tiene sus elementos, como es el sujeto activo,
el sujeto pasivo que comprende o que es el contribuyente, en este caso, o sus sustitutos, quienes deben cumplir la obligación con el tributo. Y otro de los elementos es la obligación tributaria. Es la conjunción o sujeto activo, sujeto pasivo, y ahí viene ya la obligación tributaria. La obligación, lo que se tiene que pagar por los impuestos. Luego otro elemento tenemos, compañeros, como es la hipótesis legal tributaria. ¿Cuál es la hipótesis legal tributaria? Estamos hablando de sus elementos de la relación obligacional jurídico-tributaria. Y otro elemento, ¿cuál es, compañeros? Que es el tercero responsable. ¿Quién es el tercero responsable? Consiguientemente, compañeros, hemos hablado del sujeto activo, el sujeto pasivo, la obligación tributaria, la hipótesis legal tributaria y por último, en el inciso D lo que señala, el tercero responsable. Tal como lo hemos leído, compañeros, el artículo 13, si alguien puede reiterar o puede dar la lectura, compañeros, al artículo 13 de la ley 2492. Si alguien puede participar, compañeros, con la lectura y para que haya un mejor entendido entre los compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Al participar, ustedes ya tienen que primeramente indicar el nombre para que yo pueda apuntar para la consideración en el puntaje que hemos ofrecido en la participación. Adelante, compañeros. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Yesenia Licel Mata Quispe. El artículo 13 nos dice concepto. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. En materia aduanera, la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por ley especial. Muy bien. Es el entendido, compañeros, en lo que señala el artículo 13. Pero en la segunda parte, compañeros estudiantes, se refiere, dice, ¿no?, la compañera Yesenia, en materia aduanera, la obligación tributaria y la obligación de pago se regirá por la ley especial. ¿Verdad? Es sabio, compañeros, cuando el legislador ha hablado del código tributario a efectos impositivos, a efectos de pagar el tributo que corresponde. Pero cuando nos habla en la segunda parte, nos está hablando de la materia aduanera. Consiguientemente, en esta situación, si bien está dentro del código tributario, lo que señala en el artículo 13, pero nos vamos a analizar en su debido momento la ley que corresponde a la aduana. Bueno, compañeros, no obstante ser personal el tributo, es transmisible a los herederos a la responsabilidad civil. Compañeros estudiantes, cuando estamos hablando de cuestiones impositivas de pago tributario y de las personas capaces para poder tributar, porque ustedes saben que las personas adquieren una capacidad para ejercer sus derechos. Y el menor, compañeros, y cuando estamos hablando de un menor de edad casi no hay obligación. Pero cuando ya estamos entrando a la materia sucesoria, cuando nos referimos ya a lo que señala el Código Civil en su artículo 1000, cuando se abre la sucesión testamentaria, se abre ya a la muerte del causante, del decujus, el que tenía la masa hereditaria.
Si uno de los llamados a la vocación hereditaria es menor de edad, consiguientemente, esto estaría exento del pago de impuestos, diríamos en una hipótesis, ¿verdad? Pero sin embargo, la ley, cuando nos habla de que también, de que un menor puede y tiene que pagar los tributos. ¿Cuándo? ¿Por qué se está refiriendo? Tiene que pagar el tributo, compañeros, por la declaratoria de herederos, por la parte que le toca a ese menor de edad para recibir, en este caso, la herencia. Vamos a hacer una consideración de que eran, por decir, cinco hermanos, y existía o tenían, el padre tenía en este caso, el causante, una casa, un edificio de 5 pisos. A todos les tocó por departamentos. Y al menor le tocó, según la herencia que posiblemente haya dejado el testador, lo ha dejado al menor de edad. Al menor de edad que tiene 10 años. 10 años. Le tocó la planta baja. Pero esa declaratoria de herederos, ese bien que estás recibiendo, compañeros estudiantes, por ese bien que estás recibiendo, aunque sea menor de edad, tiene que pagar el impuesto. El impuesto a lo que estás recibiendo por ese bien inmueble que corresponde a la planta baja. Consiguientemente, aquí ya no hay la situación de que ese puede estar exento del pago de los impuestos, del impuesto un menor de edad. Ya no hay, tiene que pagar, ya por eso nos dice, en materia de obligación tributaria y la obligación de pago se regirá incluso para un menor de edad. Porque cuando se está transfiriendo una masa hereditaria en calidad gratuita, se puede decir, ¿verdad? Gratuita. Estás recibiendo la herencia. Pero la masa hereditaria, compañeros, proviene de todo lo que ha amasado el causante, en este caso del padre. Y la declaratoria de herederos, las personas, los llamados a suceder, a recibir la herencia, son herederos forzosos. Si muere el padre, el hijo es el heredero forzoso, tiene que recibir la herencia. La ley lo señala así en el artículo 1084, compañeros estudiantes. Si alguien tiene el Código Civil, si podemos dar lectura a esa disposición legal. (1083), compañeros. En la sucesión legal, la herencia se refiere a los descendientes, a los ascendientes, pero nosotros nos estamos refiriendo a los descendientes, el cónyuge o conviviente, o a los parientes colaterales, en el orden y según las reglas establecidas en el Código Civil, en este caso, y de forma igualitaria. Todos pueden recibir la herencia de forma igualitaria. Pero cuando están recibiendo una herencia, compañeros, no nos estamos desviando del tema, estamos dentro del tema de la relación obligacional jurídico-tributaria. No solamente, pues, el heredero puede recibir la herencia, una casa, y ahí quedó. Imagínense que el padre tenía deudas pendientes con impuestos nacionales, o incluso mediante la alcaldía, en los tributos, en el pago de impuestos. Y cuando muere el padre, recibe el hijo, y ese hijo está beneficiando con un bien inmueble, pero también tiene una obligación de cumplir con
con la obligación que tenía el causante, en este caso, del pago de impuestos. Al margen de eso, compañeros, cuando estamos hablando de esa declaratoria de herederos, recibe la declaratoria de herederos, al margen de esa deuda que podía haber tenido el causante, cuando se hace la declaratoria de herederos, los herederos en general tienen que pagar un impuesto. Un impuesto como si estuvieran recibiendo esta herencia de forma gratuita, evidentemente, pero el padre ha trabajado para los hijos, para hacer la entrega a sus hijos, pero el Estado lo señala ya una suma muy elevada, ¿cuál es? El 20% ya cuando se pagan los impuestos sucesorios. Bueno, compañeros, retomando en el texto, según la norma transcrita, compañeros, según la norma transcrita, la obligación tributaria solamente comprende al de carácter material. ¿Qué quiere decir? El código de carácter material, es decir, al pago, compañeros, al Estado, al ente activo, a la persona jurídica activa, al acreedor solamente le interesa el pago de impuestos. Sin embargo, existen obligaciones tributarias que consisten en el cumplimiento de determinadas formalidades, por lo que son conocidas como deberes formales, considerado como obligaciones administrativas. ¿Para qué? Para el cumplimiento de las funciones y atribuciones del Servicio de Impuestos Nacionales. Ese monstruo, se puede decir, esa institución, lo más importante que tiene el Estado es el Servicio de Impuestos Nacionales. Y ahí es donde nos va a cobrar los impuestos. Incluso ustedes saben, compañeros, muchos ya tienen alguna empresa, alguna situación de prestación de servicio, alguna situación. El Estado es el que le cae con todo el peso de la ley. Con todo el peso de la ley, compañeros. El Estado, así como del banco, se dice de que el banco nunca pierde, siempre va a ganar. El impuestos nacionales de la misma forma. Y quién sabe, hasta exageradamente, compañeros. Si ustedes se han dado cuenta, compañeros, recientemente, la situación pasada, había un TikTok, ¿verdad? Un TikTok, no sé si era de un personaje, era de un humorista, ¿verdad? Al que el presidente de Servicios Impuestos Nacionales incluso le indicó que le iba a procesar. Pero, compañeros, esa situación es casi algo jocoso, ¿verdad? Cuando ustedes han visto, ¿no? No sé, ustedes tal vez pueden hacer un comentario al respecto, pero existe algo de verdad en esa actuación, en ese TikTok, como lo llaman. El Estado tiene que cobrar. Pasa un día, tiene que pagar la multa, como se llama. Y no le va a cobrar 100 bolivianos, la multa ha pasado un día 100 bolivianos, le va a cobrar el UFBs. Consiguientemente aquí, honestamente, compañeros estudiantes, yo digo que el Estado no te cobra tributos, te roba, te asalta. ¿Verdad, compañeros? Bueno, compañeros, vamos a hablar otra vez, vamos a reiterar de acuerdo al texto sobre el sujeto activo. El sujeto activo es el ente de derecho público acreedor. Es el acreedor, compañeros, el Estado. Es el acreedor del tributo, dice nuestro texto, compañeros. Así se considera al sujeto activo. ¿Y quién es el sujeto pasivo? Obviamente que nosotros, las personas que tributamos. Y no solamente nosotros, compañeros estudiantes, evidentemente existen grandes empresas
Ahí vamos a hablar de Graco, ¿verdad? Vamos a hablar de Prico. Pues ya estoy manejando mis chanchullos. Consiguientemente, el sujeto activo es el ente del derecho público acreedor al tributo, el que cobra el tributo. ¿Para qué es el tributo? Obviamente que la subsistencia para el cumplimiento de los servicios que tiene que ofrecer el Estado a los bolivianos. Vamos a dar lectura, compañeros, si alguien se puede dar lectura al artículo 21 de la ley 2492. Adelante, compañeros. Artículo 21 de la ley 2492. ¿Hay alguien, compañeros? Adelante. Buenas noches. Hola. Sí, adelante, nombre. Doctor, buenas noches. Le habla Francisco Cocarico, doctor. Adelante, Francisco. Ya voy a proceder con la siguiente lectura, por favor. Gracias, doctor. Artículo 21, sujeto activo. El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección, previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este código son ejercidas por la Administración Tributaria Nacional, departamental y municipal, dispuestas por ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado. Gracias, doctor. Muy bien. De esa lectura, compañeros, nos hemos dado cuenta que el Estado es algo principal, compañeros, para recaudar los fondos, para recaudar el dinero para la prestación de servicio. Como se han dado cuenta, compañeros, sus facultades son de recaudar, control, compañeros, control, verificación, valoración, inspecciones previas, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras lo que señala el Código Civil. Consiguientemente, si una persona jurídica tiene una empresa, el ente dedicado o que tiene las facultades para el cobro de los impuestos, tiene todas esas atribuciones, compañeros. Si hay una empresa, por decir, que no cumple con el cumplimiento de los tributos, o todavía que paga un tributo menor al que corresponde la empresa, esta entidad, conforme señala, les tiene que fiscalizar. Ustedes se habían dado cuenta, vamos a utilizar como ejemplo, compañeros, cuando ha habido un incendio, creo, en el departamento de Santa Cruz, ¿verdad? Pero ahí había el problema social por las pérdidas que ha ocurrido en este mercado, y decían, según la noticia, escuchando no muy atenta, pero que tenían un monto de 75,000 o $70,000, ¿verdad? Consiguientemente, esas empresas, si tenían ya un monto elevado, ya tenían que pagar impuestos conforme señala la ley. Ahí ha sido una metida de pata, obviamente por la desesperación de los propietarios de esas casetas o de esos comercios que correspondía a ese mercado incendiado. Y ahí, ¿qué tiene que hacer el Estado según este artículo, compañeros? Tiene que hacer la fiscalización, la verificación, la valoración. ¿A cuánto equivale sus impuestos? ¿Cuánto tienen que pagar? ¿O cuánto estaban pagando? ¿O cómo era un mercado? No, estaban exentos de pago de impuestos. Ahí había una omisión que no estaba cumpliendo el funcionario de impuestos nacionales la labor
como señala el artículo 21 de la ley 2492. Consiguientemente, si fuera otra situación, si no fuera el mercado, si fuera una institución, si fuera una empresa grande, como lo llama el Código Tributario, las empresas GRACO, y más aún todavía ustedes, compañeros, si se dieran cuenta, si fuera de un funcionario que está en la oposición, ya le llegaría la fiscalización, ya le llegarían las imposiciones. Igualmente, compañeros, vamos a ir a lo contrario, si fuera de un personaje, de una persona que está en el ámbito del manejo del Estado, y obviamente que no puede llegar a esa situación, o sea, no va a haber esa fiscalización. Pero la autoridad de impuestos nacionales ya estaría incumpliendo su labor. Consiguientemente, ya estaría entrando a una falta administrativa, incluso como para iniciarle un proceso penal por incumplimiento de funciones. Hay otra figura, ¿no? Hay otra figura, ¿no, compañeros? Que tipifica esa situación. Bueno, ahora nos vamos a ver, hemos hablado del sujeto activo, hemos leído el artículo 21, el sujeto de la relación jurídica, obviamente que hemos dicho que es el Estado cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección, todas las facultades que tiene el ente fiscalizador. Impuestos nacionales, impuestos departamentales, incluso, como señala este artículo 21, los entes municipales, ¿verdad? Las autoridades municipales. Aquí dice nuestro texto, estas facultades constituyen actividad inherente al Estado. Al Estado, obviamente que este tiene que cumplir a través de sus autoridades departamentales. Autoridades departamentales. Muy bien. Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, compañeros, podrán ser otorgadas en concesión a empresas o sociedades privadas. Esta situación, compañeros, si nos habla de esta parte, las actividades mencionadas, en lo que hemos leído en el artículo 21, podrá ser, dice, otorgadas a concesiones a empresas o actividades privadas. De lo que estamos entendiendo, no solamente se encargará el cobro de estos tributos, impuestos nacionales, sino pueden ser delegadas a alguna empresa privada. ¿Verdad? Eso dice nuestro texto. Constituye entonces una novedad el otorgar a un sector privado, una novedad, dice compañeros, con facultades de administración tributaria como el sujeto, con el sujeto activo como objetivo de lograr mayor eficiencia en las actividades. Todo a efectos de cumplir la ley 2492, se entiende por administración tributaria a cualquier ente público con facultades de gestión tributaria, expresamente otorgada por la ley. Y así sucede, compañeros. Impuestos nacionales se cobran un impuesto. Ahora, la gobernación, hace rato hemos hablado de la declaratoria de herederos, le cobra un impuesto la alcaldía. Las alcaldías cobran impuestos. Entonces, no solamente se refiere concretamente al Estado cuando estamos hablando de impuestos nacionales, ya sea impuesto nacional o departamental, sino es que también a estos entes que cobran impuestos, obviamente, de acuerdo a la ley. ¿Verdad, compañeros? De la ley de autonomía, cuando estamos hablando de la gobernación y cuando estamos hablando de la alcaldía, de la ley municipal. Y no estoy hablando de una ley
como se puede decir, de municipal solamente de La Paz, sino de una ley general que se refiere al cobro de tributos a nivel nacional. Hablemos del sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo, compañeros estudiantes? Hemos dado la lectura al artículo 22 de la ley 2492. De acuerdo con lo previsto en este artículo, en el 22, compañeros, el sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto, decía la norma, del quien debe cumplir las obligaciones tributarias conforme dispone el código y las leyes. Eso señala el artículo 22, compañeros. Dice, el sujeto pasivo, el contribuyente o sustituto del mismo es quien debe cumplir las obligaciones, la obligación tributaria establecidas conforme señala el código. Sí, adelante, compañero. Doctor, no, bueno, muy interesante, ¿no? De la ley que nos estaba mencionando, ¿no? En relación, ahora mi pregunta a la ley 393, doctor, ¿va relacionado a algún tema en este punto? ¿O ninguno? La ley de servicios financieros. La ley 390, hace rato les decía, había una situación, compañeros, de que había en esta cuestión de nuestro tema una situación de confusión. Hay una situación de confusión. Evidentemente, esta situación tiene que verse, tiene que haber un cambio, o si no es ¿cómo le puedo decir? Una confusión en las leyes. Por eso, compañeros, hay en esta cuestión de la ley, ¿cómo se llama? La ley del 2492, compañeros, la ley 2492 está sujeto ¿a qué, compañeros? A una modificación, a una actualización. Ya pronto, compañeros, ustedes ya van a tener esta situación, la modificación, la ley 2492 se va a modificar. Consiguiente, va a haber nuevas novedades. Vamos a tener otra ley que va a modificar la ley 2492. ¿De cuándo tenemos esta ley, compañeros? ¿De qué fecha data esta ley? Data del 2 de agosto del 2003. La ley 2492. Pero, sin embargo, esta ley ya había sido modificada, compañeros. Y ahora, como el compañero habla de otra ley, igualmente, compañeros, la ley financiera, por decir, se va a referir a otras situaciones. Evidentemente se puede incorporar más adelante, compañeros, cuando estamos hablando de la cuestión tributaria, también vamos a hablar del Código de Comercio. Va a haber una relación. Va a ingresa en el Código de Comercio, en este texto, compañeros, en el texto que yo les estoy exponiendo, en el Código Tributario, se ingresa también, compañeros, el tema del código, en este caso, del Código de Comercio. ¿Cuándo ha sido? ¿De qué fecha es el Código de Comercio, compañeros? Decreto ley del 25 de febrero de 1977, compañeros. Y estamos con esa ley. Y estamos con esta ley, el Código Tributario, ya de mucha data, compañeros. Evidentemente, en este último gobierno, en el anterior gobierno, ha habido una transformación de leyes. Se ha creado la ley 439, se ha creado otras leyes. La ley 603, la ley 348, la ley 548. Pero ha habido, compañeros, unos cambios tremendos que, disculpen, compañeros, no sé si ustedes comulgan conmigo, ha habido unas leyes que se ha creado algo que le favorezca al gobierno. Ahora, no vamos a decir que este código tributario es anacrónico, es ya muy
pasado de tiempo, pero como señala el artículo 5 de la ley del Código Procesal Civil, las leyes son de cumplimiento obligatorio. Mientras el Código de Comercio, que es de mucho tiempo, mientras son leyes se tienen que cumplir. Ahora, existe evidentemente, y en el Código de Tributario igualmente existe muchas modificaciones, compañeros. Por eso yo digo, compañeros, en materia tributaria, en materia agraria, en las leyes especiales hay disposiciones. En este momento ustedes me pueden hablar de un decreto supremo que ha derogado, y pueden estar en verdad, compañeros, puede ser que ustedes tengan toda la razón. Existen muchas modificaciones. Ahora, con esa creación de la modificación a la ley 2492, va a ser igualmente, seguramente se va a complementar, se derogan tales artículos, se derogan el artículo 100, se deroga el artículo 100, o sustitúyase. Consiguientemente, vamos a seguir con el mismo código tributario, pero ya va a ser algo distinto. Algo que el profesional, en este caso, mi persona, con ese cambio ya entro a la desactualización. Eso, compañeros, con respecto a esa pregunta, pero se va a conjuncionar, existe relación con la ley financiera, con el Código del Comercio, el Código Tributario. Solamente esto hay que saber, hay que estudiarlo de una manera detallada, profunda. Bueno, compañeros, estábamos en el sujeto pasivo. Ya hemos visto quién es el sujeto pasivo. De acuerdo con lo previsto por el artículo 22 de la ley 2492, el sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto del mismo que debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme señala la ley. Compañeros, hablaremos del contribuyente y ahí vamos a quedarnos, compañeros, puesto de que ustedes tienen otra materia, creo. ¿Quién es el contribuyente? ¿Quién nos señala el código tributario cuando hablamos de contribuyente? Nos vamos a referir específicamente a lo que señala el artículo 23. ¿Qué dice el artículo 23? ¿Alguien puede dar lectura, compañeros? El contribuyente, compañeros, es el sujeto pasivo. Es el sujeto pasivo respecto a cuál se verifica el hecho generador de la obligación. Ese es el contribuyente, compañeros. Contribuyente es el sujeto pasivo respecto de cuál se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer, compañeros. ¿Quiénes son los contribuyentes, compañeros? Vamos a decir que nosotros, los estantes, los que pagamos impuestos, cierto, compañeros. Pero en esto, compañeros, existen las personas naturales. ¿Quiénes son las personas naturales? ¿Quiénes son las personas jurídicas? En las personas naturales, compañeros, aún prescindiendo de su capacidad, según el derecho privado, ya hace rato habíamos hablado de esa situación, no tiene capacidad un menor de edad, no tiene capacidad, pero para cuestiones de cobrar tributos, aquí desaparece esa situación. Consiguientemente, el menor de edad ya tiene que pagar los impuestos. Por eso dice en nuestro texto, compañeros, dice, las personas naturales, aún prescindiendo de su capacidad según el derecho privado, según el Código Civil, es decir, que un menor de edad puede ser contribuyente, tiene que pagar impuestos.
Vamos a hablar de las personas jurídicas, compañeros. Las personas jurídicas. Y en los demás entes colectivos, personas jurídicas, colectivos, a quienes las leyes atribuyen la calidad de sujeto de derechos. Y tengan personalidad jurídica reconocida. Tiene que tener una personalidad jurídica reconocida. Y tenemos otro inciso, compañeros, el que se refiere al inciso C, cuando se habla en las herencias. ¿Qué son las herencias? Cuando estamos hablando de la herencia, compañeros, en este caso de yacentes, cuando vamos a hablar de sucesiones, las sucesiones indivisas, comunidades de bienes, la masa hereditaria y demás entidades carentes de personalidad jurídica, como por ejemplo vamos a hablar de una asociación accidental, pero concretamente nos estamos refiriendo, en este caso cuando vamos a hablar de las herencias, sucesiones indivisas, personas propietarias de grandes empresas o de principales empresas, o como el Código Tributario lo llama, del resto, así lo denomina, los PRICOS, los GRACOS y los del resto, si es una suma considerable, compañeros, tienen que pagar impuestos. Impuestos a la masa hereditaria. Consiguientemente, compañeros, este tipo de, cuando estamos hablando en materia tributaria, se tiene que cumplir conforme señala el Código Tributario. Y no solamente el Código Tributario, compañeros, ya hace rato les había indicado, si sale un decreto supremo a una modificación, a una elevación, por decir, en los impuestos, se tiene que cumplir. Aunque nosotros no vamos a saber, como ha sucedido en las declaratorias de herederos anteriormente. Se pagaba un determinado monto, creo que era del 6%, muy bien, pagaban el 6%, pero cuando se ha creado ya otra ley, apareció otra ley, eso sí, compañeros, para cobrar impuestos, haces modificaciones, cualquier situación. Entonces se creó otra ley y realmente también a los herederos el Estado le impone una fuerte suma, compañeros, ¿cuál es? El 20%. El 20%, por una herencia que reciben las personas naturales, los llamados a suceder, los llamados para recibir la herencia, tienen que pagar unos impuestos considerables. Es por esa situación que en la actualidad algunas personas, ya bien, la situación como el Estado les cobra los impuestos, se hace o suscriben documentos como transferencias. El padre, ¿Hola? Sí, disculpas, doctor. Otro docente está esperando en el bueno, compañeros estudiantes, bien, entendido, compañeros, está bien, compañeros estudiantes, entonces nos vemos la próxima clase, compañeros estudiantes, y yo no sé cuál ha sido la situación hoy que ha sucedido en la universidad con respecto a mi nombramiento, compañeros, a ver si es que me informa el representante de curso vía interna. Gracias, compañeros, y muy buenas noches, compañeros estudiantes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.